¿Crees que Trump puede tener algo de razón cuando afirma que Estados Unidos debe reindustrializarse con ayuda de los aranceles? No, porque no lo va a conseguir. Ya lo intentó y no funcionó. La reindustrialización de los países de primer mundo es imposible, porque sus trabajadores ganaron la pelea, ganaron la guerra, o por lo menos ganaron una buena parte de la lucha de clases. El problema es ahora que en los países donde los trabajadores siguen siendo básicamente siervos, ganen su lucha de clases, en China, en América Latina, en Asia, en los países donde se están produciendo las cosas barato. ¿Por qué es barato? Porque no tienen protecciones los trabajadores, porque no tienen seguridad en el empleo, porque tienen unos empleos, unos sueldos de mierda, porque no tienen pensiones, porque no tienen garantías de ningún tipo, porque no tienen seguro de desempleo, porque no tienen sanidad pública, porque no tienen el derecho a protestar, muchas veces el derecho a huelga. Yo siempre lo he dicho, China, paraíso de los trabajadores, pero trata de hacer una huelga en China. No hay sindicatos en China, ¿no? Entonces, las ventajas que tiene eso no las va a resolver, no las va a resolver, no las van a resolver los aranceles. Los estadounidenses van a pagar más caro lo que importan. Vale. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a producirlo en Estados Unidos? Va a ser más caro que los propios aranceles. Va a ser más caro. La producción de aguacate en México es barata porque los campesinos viven en la puta miseria y porque todavía los peones de campo de las grandes extensiones agrícolas viven en condiciones lamentables, son prácticamente esclavos, en el sentido del trabajo, no en el sentido de su vida cotidiana. ¿Cómo vas a producir a esos precios el aguacate que consume Estados Unidos, que el 90% viene de México? No lo vas a poder hacer, vas a tener aguacate mucho más caro, porque tienes que cumplir con los controles ambientales, porque tienes que cumplir con los controles de emisiones, porque tienes que cumplir que a los trabajadores, incluso a los trabajadores del campo, inmigrantes ilegales, les pagas mejor que a los mexicanos se les paga en el campo mexicano. ¿Por qué crees que esa misma gente se cruza la frontera? Entonces te aumenta el costo de la producción. La reindustrialización no es la solución. Y eso lo llevo mucho tiempo diciendo desde que en los sindicatos aquí, el 1 de mayo salen y dicen reindustrializar Asturias, y dices tú, pues mira, sería muy bonito, pero lo veo muy difícil. Mejoras polos tecnológicos, ¿no? Mejoras polos de servicios, haz apúntate a la economía del siglo XXI y no a la del siglo XIX.